Bienvenidos a Somnium Historiae. En este nuevo capítulo seremos testigos de la historia de Leovigildo, el rey visigodo guerrero que trató de unificar la integridad de la península ibérica, convirtiéndose en rey de los hispanos. En la Hispania convulsa de finales del siglo VI, el eco de las legiones romanas se diluía entre las ruinas, y nuevas potencias emergían dispuestas a tallar su destino en la historia. El escenario es uno de incertidumbre, guerra y cambio. Reinos y culturas compiten por el territorio y por la memoria, en medio de tradiciones enfrentadas y fronteras fragmentadas. En este mundo caótico surge una figura decisiva. No es solo un monarca, ni tampoco es solo un guerrero. Es Leovigildo, el rey que aspiró a unificar bajo su dominio toda la península ibérica, y soñó con convertir Hispania en algo más grande, en un verdadero reino de los hispanos. Bajo su mando, los visigodos dejaron de ser una horda errante y lograron dotar de unidad a una tierra marcada por la división de pueblos, credos y linajes. La península se componía entonces de valles fértiles y ciudades fortificadas, regiones enteras bajo control de aristocracias antiguas, tribus indómitas resistiendo al sur y norte, el imperio bizantino instalado en la costa mediterránea y los francos amenazando por el norte. El pasado romano se desmoronaba y los fantasmas de antiguos reinos romano-germánicos, como los ostrogodos en Italia y los vándalos en África, ya habían desaparecido del mapa, vencidos por el paso de la historia y el empuje de Bizancio. La Hispania visigoda bien podría haber seguido el mismo camino, fragmentada y condenada al olvido. Pero, frente a todo, Leovigildo emprendió la tarea de unir y expandir, de vencer enemigos externos, someter facciones internas y, sobre todo, dotar de sentido y proyecto a un pueblo en busca de identidad. Su visión iba más allá de la conquista. Inspirándose en Roma y en la Constantinopla de su tiempo, quiso transformar Hispania y su capital Toledo, el corazón de ese nuevo mundo, adoptando el ceremonial imperial y estableciendo una corte digna de emperadores. Hoy vamos a recorrer la vida y el tiempo de Leovigildo y a ser testigos de cómo se formó el origen pueblo hispano. Visualizaremos el alcance de sus hazañas, sus campañas militares y su gran obra legislativa y política. Veremos cómo, desde Toledo, cambió el destino de los visigodos y de Hispania en un tiempo oscuro, y entenderemos por qué la figura de Leovigildo marca un antes y un después en la historia de España. Sin él, no habría nacido la idea de la unidad peninsular, y sin la unidad visigoda no existiría la proyección histórica y cultural que más tarde definiría al país y posteriormente marcaría un legado para la reconquista cristiana ante los musulmanes. Leovigildo pasó a la historia como una de las figuras más determinantes de su tiempo, cambiando el futuro de Toledo, Hispania y del Mediterráneo occidental. Y esta es su historia. Contexto histórico y geopolítico de la península ibérica en el siglo VI. El Imperio Romano de Occidente había caído hacía menos de un siglo. Tras generaciones de esplendor y dominio, las viejas estructuras imperiales habían caído. En el año 476, el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, y sobre las ruinas de un imperio fatigado emergieron nuevos dueños para la tierra europea. Entre estos pueblos estaban los visigodos, acostumbrados a un largo peregrinaje desde las orillas del Danubio, atravesando fronteras y luchando por un lugar que pudieran llamar propio. Así, lograron establecerse primero en la Galia y después en Hispania. Intentaron alzarse sobre el legado romano,
pero su poder era, al comienzo, incierto y frágil. Su destino parecía, en muchos sentidos, seguir el de otros reinos romano-germánicos, hermanos de los visigodos, como el ostrogodo en Italia y el vándalo en África, los cuales sucumbieron ante la poderosa maquinaria militar y diplomática de Bizancio, el imperio romano oriental, que todavía brillaba en Constantinopla. La península ibérica, lejos de encontrar unidad, se sumergía en el caos. Por el norte, en los Pirineos, los francos acechaban las fronteras visigodas, perpetuamente hostiles y vigilantes. Por el noroeste, el reino suevo resistía en la zona de la actual Galicia y el norte de Portugal, mientras que en el interior, las antiguas familias senatoriales y los estados indígenas, como Oróspeda, Savaria y Córdoba, mantenían vivas viejas autonomías, ajenas al dominio central. En este contexto, el reino visigodo apenas sobrevive a la tormenta, ya que los visigodos no se salvaban de conflictos internos. Tras el asesinato del rey Teudicelo, Agila primero subió al trono visigodo, pero su poder no fue aceptado por todos. La nobleza visigoda, junto a la aristocracia hispanorromana y la Iglesia católica, que estaban en conflicto con su religión arriana, se oponen a él. Desde Córdoba, Agila intenta imponer su autoridad con un ejército, incluso profanando templos, pero la ciudad se levanta contra él, derrotándolo y causando la pérdida de su hijo y tesoros reales valiosos. Debilitado y obligado a refugiarse en Mérida, Agila enfrenta la rebelión liderada por Atanagildo, un noble visigodo católico que, consciente de no tener fuerzas suficientes, solicita ayuda al emperador bizantino Justiniano. Así, en el año 552, desembarcan unos 5.000 soldados bizantinos en la costa de Málaga, uniéndose a la causa rebelde. La guerra civil que sigue dura largos meses, con los visigodos desgarrándose en luchas internas, mientras los bizantinos aprovechan para conquistar la costa sur y parte del levante de la península ibérica, creando la provincia de Hispania, que quedaría bajo control del imperial romano de Oriente. Finalmente, cerca de la actual Sevilla, Atanagildo derrota a Agila, aunque éste logra mantenerse en el trono hasta que en 555 su propia nobleza lo traiciona y asesina. Atanagildo toma el poder, estableciendo su corte en Toledo, pero la intervención bizantina deja heridas profundas y territorios perdidos que condicionan el futuro del reino visigodo. Este conflicto no solo fue una lucha de poder, sino también un choque religioso y social que transformó para siempre el mapa político de la península ibérica, marcando el inicio de una nueva etapa, donde encontramos una Hispania desgarrada que se sumió en una época oscura. Ascenso al poder y primeros años. Tras la muerte de Atanagildo, el vacío de poder era evidente y la estabilidad pendía de un hilo. En este escenario convulsionado, la monarquía visigoda siguió su tradición electiva, ya que la monarquía visigoda seguía una política de monarquía electiva, donde en caso de que la sucesión fuera natural, el rey era elegido. Así, Liuba I fue elegido rey de los visigodos en la ciudad de Narbona. Pero Liuba pronto comprendió que el reino era ingobernable desde un solo centro, pues el imperio visigodo estaba fracturado por los Pirineos. La Septimania, es decir, el sur de la Galia, permanecía como último reducto godo fuera de la península,
mientras que el corazón de Hispania resistía bajo constante ataque, tanto por dentro como por fuera. La presión de los francos por el norte era asfixiante. Los suevos se mantenían firmes en su reino. Los bizantinos ocupaban una férrea franja costera desde el río Júcar hasta la actual Cádiz, gracias a su alianza con los hispanoromanos rebeldes, y nobles locales y viejos clanes senatoriales hispánicos sostienen bajo su poder gran parte del sur y el valle del Guadalquivir. Liuba, consciente del peligro de desmembramiento y de no poder abarcar todos los frentes, toma una decisión que cambiaría la historia no sólo del reino de la Hispania visigoda, sino también de la península ibérica: asociar al trono a su hermano Leovigildo, confiándole el gobierno y la pacificación de toda la Hispania visigoda, mientras él mismo dirigía la defensa de la Galia narbonense y la tarraconense. Es un acto pragmático y audaz, rompiendo la costumbre de los reyes visigodos que solían proteger su poder en solitario. Así, la supervivencia del reino dependía de la colaboración fraternal y la delegación de autoridad. Leovigildo asume entonces la difícil misión de restaurar el orden en una península fragmentada y hostil. Su mandato comienza en los valles del Ebro, Tajo y Guadiana, los cuales representan los pocos enclaves firmemente bajo control visigodo. Más allá se extiende la incertidumbre. La mayor parte de la antigua Hispania romana se encuentra bajo dominio ajeno o sumida en el desgobierno. El sur, aún dominado en parte por señores hispanoromanos reacios al poder godo. El levante, protegido por guarniciones bizantinas. Y al norte, pueblos semiautónomos como los cántabros, vascones y astures, resistían con fiereza todo intento de conquista. El reto de Leovigildo no es menor. Debe enfrentarse a un mosaico de pueblos, dinastías y alianzas cambiantes. Sin embargo, esa asignación de poder marca el inicio de una nueva gesta, donde Leovigildo diseña su estrategia de conquista y unificación, forjando poco a poco el mito del rey que convertiría una tierra fragmentada en un único reino y, sobre todo, en un único pueblo. El germen de la centralización y la esperanza de una Hispania pacificada y unificada bajo un solo trono nacieron de esa decisión de Liuba I y de la determinación de su hermano Leovigildo. Goswinta y la capital en Toledo. Goswinta, también conocida como Gosuinda, fue una figura clave de la Hispania visigoda del siglo VI. Ocupaba una posición verdaderamente protagonista en la política peninsular. Nació en el seno de una poderosa familia noble visigoda alrededor del año 525. Su vida aparece vinculada, en primer lugar, al reinado de Atanagildo, con quien se casó hacia el año 545, probablemente en la zona sur de la península, la antigua Bética, desde donde su esposo Atanagildo comenzó su ascenso al trono. Durante el reinado de Atanagildo, Toledo fue convertido en la capital del reino, movimiento que marcaría el destino político de Goswinta. Allí se asentó la legítima corte visigoda, no sólo por su posición estratégica, como nudo de comunicaciones entre el sur y el centro de la península, sino también por el peso político que la reina fue acumulando en torno a sí. Tras la muerte de Atanagildo, Goswinta, ya viuda, permaneció en Toledo, dueña de una red de alianzas y relaciones
que superaban el ámbito local y abarcaban tanto la aristocracia hispanorromana como las esferas de poder más influyentes de la monarquía visigoda. Cuando Leovigildo accedió al trono compartido con su hermano en el año 569, realizó una jugada estratégica. Viajó hacia Toledo, donde se casó con Goswinta, viuda del anterior rey Atanagildo. Este matrimonio no solo fue un lazo familiar, sino también una maniobra política que fortaleció su posición en un reino dividido. Así, el nuevo rey se aseguraba la legitimidad dinástica y disuadía a las facciones leales al anterior monarca de cualquier rebelión. Goswinta, figura muy respetada en la corte de Toledo, aportaba no solo poder y consenso, sino también experiencia y una visión global, fruto de su relación que habían mantenido anteriormente con las cortes europeas, como demuestra la historia de su hija Galswinta y la de su otra hija Brunequilda, reina en la Francia merovingia. Sin embargo, Leovigildo comenzó este matrimonio con 2 hijos fruto de relaciones pasadas: Hermenegildo, su primogénito, y Recaredo. En este escenario, Leovigildo impulsó una transformación trascendental en Toledo y en todo su reino. Su ideal político era recrear Roma en su Hispania, pero no solo fijándose en la antigua Roma, ya caída y derrotada, sino fijándose, sobre todo, en la Roma que perduraba en Oriente, en el mundo bizantino. Así, Leovigildo trata de recrear una pequeña Constantinopla en Toledo. Decidió imitar la fastuosidad y el ceremonial de la corte de Constantinopla, asumiendo la corona y el manto y cetro imperial, a imagen y semejanza de los emperadores bizantinos. Fue el primer rey visigodo que se mostró públicamente con todos los atributos del poder imperial, estableciendo un ceremonial que transmitía autoridad e inspiraba respeto entre los súbditos y la nobleza. Toledo, ya eje estratégico, se convirtió gracias a Goswinta y a la visión de Leovigildo en una capital política, administrativa y simbólica. La influencia de la reina Goswinta no se limitó al interior del reino. Tejía alianzas y resolvía conflictos en un plano internacional, participando en intrigas dinásticas y manteniendo contacto con personajes como su hija Brunequilda y la corte merovingia, en un tablero mediterráneo aún dividido entre arrianismo y catolicismo. Goswinta defendió con firmeza la fe arriana frente a la presión católica y la injerencia de la Iglesia, consolidando su imagen como mujer de voluntad indomable y gran talento político. El reinado de Leovigildo culminó en una profunda transformación institucional. La monarquía pasó de ser electiva a hereditaria, asociando a sus hijos Recaredo y Hermenegildo al poder y sentando las bases de una estructura estable de gobierno, más próxima al modelo imperial romano-bizantino que al antiguo sistema tribal germánico. Así, Toledo y el reino visigodo iniciaron su conversión en un auténtico estado centralizado y duradero, superando viejos localismos y rivalidades, y abriendo paso a una nueva era en la historia peninsular. Campañas de unificación y conquista. Durante el reinado de Leovigildo, el poder visigodo atravesó una profunda transformación.
El monarca, más que un administrador, fue un hombre de acción, guerra y estrategia. Su propósito aspiraba a reconstruir la unidad política de la antigua Hispania romana, fragmentada tras siglos de invasiones, guerras y pactos precarios. Sabía que la fortaleza de su autoridad dependía de la expansión territorial y de la eliminación de focos de poder independientes que había en la península. Por ello, dedicó la mayor parte de su vida a la guerra, recorriendo el vasto territorio hispano desde los litorales del sur hasta las montañas del norte. En el año 570, dirigió una campaña decisiva contra las tropas bizantinas que aún ocupaban parte de la costa mediterránea andaluza. Estas fuerzas imperiales, enviadas desde la provincia bizantina de Hispania, representaban un obstáculo directo al control visigodo. Cerca de la actual Málaga, en las tierras de la Bastania, los ejércitos de Leovigildo obtuvieron una victoria determinante. Con esta operación aseguró el dominio sobre una amplia zona del sur, quebrando la influencia bizantina que desde Cartagena hasta las costas gaditanas pretendía perpetuar la soberanía de Constantinopla. La derrota de los bizantinos permitió a Leovigildo fortificar el sureste y establecer guarniciones que garantizasen la estabilidad frente a futuras incursiones. Un año más tarde, en 571, prosiguió su avance con la toma de Asidonia, la actual Medina Sidonia, un enclave situado en una posición estratégica entre la campiña y el litoral atlántico. La conquista supuso el sometimiento de numerosos señores locales que actuaban con independencia y sirvió para consolidar los intereses visigodos en una región de gran importancia agrícola y comercial. Aquella victoria no solo amplió el territorio controlado por Toledo, sino que aseguró una frontera meridional más firme frente a los dominios bizantinos del litoral. En 572 dirigió sus fuerzas hacia Córdoba, con la finalidad de consolidar los dominios sobre la Bética. Aunque Córdoba se encontraba nominalmente bajo control bizantino, estaba en realidad gobernada por una nobleza hispano-romana que había pactado con el imperio para mantener ciertos privilegios. Leovigildo emprendió un asedio durísimo, tras el cual la ciudad fue tomada y los nobles rebeldes expulsados. Con la toma de Córdoba no solo cayó la ciudad, sino también las fortalezas que dominaban el valle medio del Guadalquivir. Según relató el cronista Juan de Víclaro, aquellas plazas estaban defendidas por rústicos, campesinos armados por sus propios señores, en un intento desesperado por resistir. Pero la resistencia fue en vano. La masacre de aquellas milicias populares sirvió como advertencia a todos los nobles que aún se negaban a aceptar la autoridad de los godos. Si persistían, los ejércitos godos llegarían a sus dominios no como aliados, sino como saqueadores o conquistadores. La elección de evitar una nueva tragedia quedó en manos de ellos. Córdoba se transformó en símbolo de su autoridad y en una base crucial para el control de las fértiles tierras béticas. Aquel mismo año, mientras la victoria de Córdoba consolidaba el poder de los godos en la Bética, el reino sufrió una pérdida decisiva. El rey Liuba I, que gobernaba desde Narbona las tierras galas del reino visigodo, murió repentinamente. Su muerte fue atribuida a causas naturales, aunque algunos cronistas
insinuaron que pudo haber sido envenenado o apartado por quienes deseaban fortalecer el poder de Leovigildo en Hispania. Con su fallecimiento desapareció la dualidad del gobierno visigodo. Por primera vez en muchos años, el reino quedó bajo la autoridad de un solo monarca. A pesar de ello, la victoria en Córdoba le otorgó a Leovigildo el prestigio necesario para iniciar un proceso de reunificación y expansión, que pronto transformaría al reino visigodo en la potencia dominante de la península. Una vez estabilizado el sur, el rey dirigió su mirada hacia el norte en el año 573, apuntando hacia Savaria, territorio de tributos rebeldes localizadas en la actual León y Zamora. El momento era propicio, ya que el año anterior los suevos, guiados por su rey Miro, habían lanzado incursiones contra las tierras de la Asturias central y las comarcas de León y Zamora. Aquellas regiones permanecían entonces fuera del dominio tanto suevo como visigodo, una zona fronteriza y disputada, donde el poder estaba fragmentado entre pequeños enclaves locales. Leovigildo actuó con rapidez. Avanzó sobre la región de Zamora, conocida en las crónicas como Savaria, y la sometió por la fuerza. Tras saquearla, conquistó sus castella, pequeños pueblos fortificados erigidos en lo alto de las colinas, cuya memoria todavía evocaba la tradición militar de los antiguos hispanoromanos. Con ello, extendió la autoridad gótica por una nueva franja del noroeste peninsular. Al año siguiente, Leovigildo convocó una nueva campaña, esta vez dirigida contra Cantabria. En la antigüedad tardía, el territorio de Cantabria abarcaba un extenso espacio que comprendía las actuales provincias de Cantabria, Burgos, Palencia y parte de La Rioja y Álava. Era un escenario amplio, difícil de someter por completo, donde la resistencia local se aferraba a viejas estructuras de poder. Décadas más tarde, el obispo Braulio de Zaragoza narró en su Vida de San Millán la existencia de un misterioso senado que gobernaba aquella región. Ese detalle llevó a algunos historiadores, como José Soto Chica, a sospechar que las élites hispanoromanas del norte habían formado allí una especie de estado autónomo, un último vestigio del viejo orden romano que aún desafiaba la expansión goda. En cualquier caso, los visigodos lograron conquista hasta justo la zona de antes de llegar a la cordillera cantábrica, por lo que toda la zona montañosa cántabra siguió siendo autónoma. Sin embargo, Leovigildo ya había logrado el verdadero objetivo militar de esa campaña, que no era otro que controlar las comunicaciones entre el valle del Ebro y la submeseta norte. En el año 575, Leovigildo emprendió una nueva expedición dirigida hacia los montes aregenses, un territorio montañoso y difícil, situado en la actual provincia de Orense. Aquella región, como tantas otras fronterizas, se hallaba en una posición incierta, disputada tanto por suevos como por godos, y gobernada por señores locales que trataban de mantener su autonomía entre ambos poderes. Las tropas visigodas avanzaron con decisión sobre aquellas tierras, decididas a someterlas. La campaña culminó con la captura del más poderoso de los señores locales,
acusado de haberse aproximado al reino suevo. Su caída marcó el final de la resistencia aregense. Las riquezas que guardaba en sus dominios pasaron a manos del rey godo y de sus hombres, que celebraron la victoria como un nuevo paso en la consolidación del poder visigodo en el noroeste de la península. Finalmente, en el año 576, Leovigildo decidió emprender una nueva ofensiva, esta vez, por fin, contra el reino suevo. Aunque era el territorio más amplio a conquistar de la península, la campaña fue breve. El rey Miro, consciente de la fuerza del monarca visigodo, optó pronto por pedir la paz. Según parece, ofreció a Leovigildo una forma de subordinación, semejante a la que, décadas atrás, había unido a los reyes Teodorico II y Remismundo, una relación de vasallaje por la cual los suevos debían pagar tributo y responder al llamado a las armas del rey visigodo. Leovigildo aceptó sin dudar. La sumisión de los suevos le resultaba más ventajosa que una conquista directa. Le aseguraba tributos constantes y le evitaba el costo, la inestabilidad y los conflictos internos que acarreaba un dominio armado. Tras asegurar el norte, Leovigildo dirigió su mirada hacia el sur. El nuevo objetivo fue Oróspeda, una región agreste situada entre las sierras de lo que hoy son Jaén y Albacete. Aquellas tierras, aisladas y montañosas, gozaban de una autonomía semejante a la de Savaria o los montes aregenses, sirviendo además de zona de amortiguamiento entre la Hispania bizantina y el territorio visigodo. El avance fue implacable. Leovigildo conquistó la región a sangre y fuego, arrasando sus fortalezas y sometiendo a sus gentes. Sin embargo, la aparente victoria fue efímera, pues al año siguiente el ejército visigodo tuvo que regresar para sofocar una revuelta que volvió a encender las sierras de Oróspeda. En el año 581 trató de reforzar su retaguardia con una campaña de castigo sobre las poblaciones vasconas que habitaban al oeste de los Pirineos, construyendo para su mejor control la plaza de Victoriacum, o Victoriaco, la cual, aún hoy en día, se duda de si es vestigio de la actual Vitoria. En cada conquista, el rey demostró una mezcla singular de dureza militar y visión política. Recompensó a sus hombres con tierras y botines, consolidando así la fidelidad de la nobleza guerrera, mientras fundaba nuevas ciudades sobre antiguas ruinas romanas. A través de esta red de fundaciones y colonias, aspiraba a reconstruir un tejido urbano que recordara el esplendor del tiempo imperial. En ellas asentó tanto a veteranos de sus campañas como a poblaciones desplazadas, creando núcleos provinciales inspirados en las antiguas provincias romanas, que aseguraran la unificación cultural y la estabilidad administrativa. Este proceso de reorganización territorial hizo del reinado de Leovigildo una de las etapas más sólidas del dominio visigodo en Hispania. Las campañas de unificación y conquista no sólo ampliaron las fronteras del reino, forjaron también el sueño político de Leovigildo, una Hispania unida, firme y soberana, heredera del orden romano y guiada por un monarca que aspiraba a reinar sobre todos los pueblos peninsulares bajo una sola ley y una sola autoridad. El hijo que se sublevó a su padre, el conflicto religioso con Hermenegildo. En medio de estas conquistas
Leovigildo tuvo que afrontar el más doloroso y trascendente de los desafíos, una guerra nacida en el seno de su propia familia. Bajo la superficie de estabilidad que el monarca había logrado imponer, latía una tensión profunda, de naturaleza tanto espiritual como política. En el corazón del reinado se gestaba un conflicto que enfrentaría no solo a padre e hijo, sino también a dos visiones del mundo. La fe arriana, propia de la aristocracia goda, y el catolicismo, que ganaba cada vez más fuerza entre la población hispano-romana y el clero peninsular. Leovigildo y su esposa Goswinta eran arrianos aférrimos. En su corte, el arrianismo constituía la expresión religiosa del poder y de la identidad visigoda, heredada desde las migraciones germánicas y defendida como señal de independencia frente a la Iglesia romana. Sin embargo, el catolicismo, profesado por la mayoría de los habitantes hispanos, encontraba cada día más adeptos, incluso dentro de la propia nobleza goda. Además, se sumaba el hecho de que los hispanos eran cada vez más numerosos dentro de los territorios bajo dominio visigodo, debido a las conquistas que Leovigildo estaba llevando a cabo. El núcleo de la tragedia fue el joven príncipe Hermenegildo, hijo mayor de Leovigildo y heredero natural del trono, debido a la reciente instauración de la monarquía hereditaria. En un intento de reforzar los vínculos internos de la monarquía, Leovigildo había concertado su matrimonio con Ingunda, una princesa franca nieta de Goswinta, que profesaba el catolicismo. Aquella unión, concebida como alianza política, se transformó pronto en fuente de discordia. La reina Goswinta, implacable defensora del arrianismo, trató de convencer a la joven de abjurar y convertirse al arrianismo. Incluso las fuentes recogen que llegó a maltratarla para tratar de imponerle su conversión. Pero Ingunda se mantuvo firme en su fe. La disputa entre suegra y nuera trascendió lo doméstico, convirtiéndose en símbolo del conflicto religioso que se cernía sobre el reino. Bajo la influencia de su esposa, de obispos católicos del sur y de embajadores francos, Hermenegildo comenzó a distanciarse de su padre y de la doctrina oficial del reino. En torno al año 579, se hizo evidente su ruptura con la corte toledana. El príncipe abandonó su residencia en la meseta y se estableció en la Bética, donde contaba con apoyos entre la nobleza católica y con la presencia militar bizantina en la costa, cuyos representantes veían en él un aliado útil para debilitar a Leovigildo. En el año 582, en Sevilla, Hermenegildo se proclamó rey, presentando su causa como una defensa de la verdadera fe. Pero, aunque sus partidarios elevaron su rebelión a empresa santa, su movimiento tuvo también un profundo trasfondo político. Representaba la resistencia de las élites meridionales frente al poder cada vez más centralizado de Toledo. Leovigildo comprendió desde el inicio la gravedad del desafío. Para él no era una simple insurrección religiosa, sino una amenaza directa a la unidad del reino y a la legitimidad de su linaje. Con disciplina y prudencia preparó la respuesta. Primero, neutralizó posibles apoyos a su hijo en la Lusitania, marchando sobre Mérida, ciudad clave que tomó tras un breve asedio. Desde allí avanzó hacia el sur, desplegando su ejército sobre el valle del Guadalquivir,
y sitiando la plaza rebelde de Hispalis, la actual Sevilla, donde Hermenegildo se había encerrado. El asedio se prolongó durante meses, marcado por el hambre, la enfermedad y los intentos diplomáticos de reconciliación. Leovigildo, pese a su severidad, mostró en varias ocasiones disposición al perdón si su hijo se sometía, pero Hermenegildo, respaldado por su fe y los consejos de sus partidarios, se negó a rendirse. Finalmente, hacia el año 584, la ciudad fue tomada por las fuerzas reales. Hermenegildo, a la desesperada, consiguió llegar hasta Córdoba, donde esperaba la llegada de los refuerzos bizantinos que tampoco llegaron, ya que su padre les había pagado previamente para que no lo hicieran. Así, entre febrero y marzo del año 585, Hermenegildo fue capturado y recluido en una prisión de Tarragona, donde se le ofreció clemencia a cambio de renunciar a sus creencias. Rechazó toda abjuración. Según las fuentes más tardías, fue ejecutado poco después por orden de su propio padre, o tal vez, según algunos cronistas, por mandato indirecto de su hermano Recaredo, como castigo inevitable dentro de la lógica implacable del poder. Otras fuentes defienden que Hermenegildo se rindió ante su padre y hermano, pero que fue Goswinta, en las sombras, la que tejió influencias con el objetivo de convencer al núcleo arriano de que el arrepentimiento de Hermenegildo era falso, condenándole a muerte y aferrándose éste a su fe católica. El punto en el que todas las fuentes parecen coincidir es que Hermenegildo murió como causa de negarse a reconvertirse en el arrianismo, y su ejecución fue la causa de dicha negativa. La muerte de Hermenegildo estremeció los cimientos morales del reino. Para Leovigildo supuso una victoria amarga, una herida que ninguna victoria política podía cerrar. Sin embargo, su ejecución consiguió restaurar la unidad del trono, pero al precio de abrir una fractura espiritual que marcaría el destino de la monarquía visigoda. A ojos de los católicos, el príncipe rebelde trascendió pronto su derrota terrenal, ya que fue exaltado como mártir de la fe, símbolo de la resistencia frente a la herejía arriana, aunque figura de reconciliación futura entre visigodos e hispanoromanos. Como dato curioso, Hermenegildo sería declarado santo en el siglo XVI por el Papa Sixto V. Tras el conflicto, Leovigildo comprendió que el arrianismo no podía sostener indefinidamente la cohesión espiritual del reino, ya que el conflicto entre ambas doctrinas representaba un gran problema para la fusión étnica entre los visigodos y los hispanoromanos. Aunque él no renunció nunca a su fe, suavizó la represión contra el clero católico y permitió una cierta apertura religiosa. En sus últimos años, trató de asegurar el trono de su hijo menor, Recaredo, y le advirtió que si quería conservar la unidad del reino y fortalecer la unión del pueblo, debía de aceptar el catolicismo. Leovigildo procuró rodear de consejeros católicos y de figuras moderadas a Recaredo, con la esperanza de evitar nuevas divisiones futuras y dotar de mayor unidad al reino en el futuro. Cuando el joven ascendió al trono, poco después de la muerte de su padre, llevó a término el proceso iniciado por la tragedia familiar, convirtiendo oficialmente el reino al catolicismo. Así, de la guerra civil y del dolor de un padre que perdió a su hijo por la diferencia de credo,
nació la unidad espiritual de Hispania. El sacrificio de Hermenegildo se transformó en mito sagrado y en preludio de una nueva era. Leovigildo, el rey de la espada y la ley, dejó inconclusa su obra, ya que había logrado unir el territorio, pero no había logrado terminar de unir al pueblo. Sin embargo, su descendencia encontró en la fe común el cimiento sobre el que se consolidó, finalmente, la reconciliación entre los pueblos que habitaban la península. Conquista y anexión del reino suevo. Durante el conflicto con Hermenegildo, el reino suevo de Galaecia, gobernado por el rey Mirón, rompió el pacto de alianza que mantenía con Toledo. Mirón vio en la guerra civil una ocasión propicia para debilitar el poder godo, e invadió la Lusitania con el propósito de conquistar Mérida, una de las ciudades más importantes del occidente hispano. Sin embargo, sus planes se frustraron rápidamente. Leovigildo, pese a hallarse inmerso en la rebelión de su hijo, reaccionó con firmeza y lanzó una campaña relámpago contra las fuerzas suevas, que fueron derrotadas cerca de la ciudad. En el mismo enfrentamiento murió el propio Mirón, lo que puso fin momentáneo a las aspiraciones expansionistas del reino suevo. Una vez resuelto el conflicto interno con Hermenegildo, Leovigildo pudo concentrar sus esfuerzos en someter definitivamente a los suevos. En el año 585 emprendió una gran expedición hacia Gallaecia, con un ejército disciplinado y bien equipado, decidido a castigar la traición y asegurar la hegemonía visigoda en toda la península. En ese momento reinaba Eborico, hijo del fallecido Mirón, pero su poder era débil y pronto fue depuesto por el noble Audeca, quien intentó consolidar el trono casándose con la viuda del anterior monarca. Este cambio de poder solo sirvió para precipitar la intervención visigoda. Las tropas de Leovigildo avanzaron con rapidez sobre Braga, la sede del reino suevo, y tras una breve resistencia, la ciudad fue conquistada. Audeca fue capturado y deportado, y el territorio suevo quedó incorporado al reino visigodo. Leovigildo procedió entonces a reorganizar la administración de Gallaecia, nombrando gobernadores leales y asegurando el control de las rutas hacia el noroeste. Los nobles gallegos juraron fidelidad al monarca de Toledo, y la antigua frontera entre godos y suevos desapareció para siempre. Con la anexión del reino suevo, Leovigildo culminó uno de sus mayores logros: la unificación casi completa de Hispania bajo una sola autoridad política. Esta victoria reforzó su imagen como monarca fuerte y legítimo, digno heredero de los antiguos emperadores romanos, y sentó las bases de un reino más estable, centralizado y cohesionado. Desde entonces, el poder visigodo se extendió desde los Pirineos hasta el Atlántico, convirtiendo a Toledo en el centro indiscutible del nuevo orden peninsular. Economía, sociedad y las nuevas ciudades. Leovigildo no fue solo un conquistador, fue también un reformador consciente de que el poder militar debía sostenerse con una base económica sólida y con una sociedad cohesionada. Su reinado representó un esfuerzo deliberado por reconstruir las estructuras materiales del reino visigodo y devolverle la vitalidad que Hispania
había perdido en los siglos de fragmentación tras la caída de Roma. En tiempos en que muchas regiones europeas languidecían bajo la pobreza y la desorganización, el monarca visigodo emprendió un ambicioso programa de reorganización económica y social que transformó el paisaje peninsular. Con determinación práctica, Leovigildo ordenó la reparación de calzadas, puentes y rutas comerciales que habían quedado en ruina desde los conflictos del siglo anterior. Estas obras públicas tenían un fin estratégico: facilitar el movimiento de tropas y mercancías entre las grandes ciudades del interior y los puertos del litoral mediterráneo. Las rutas que unían Toledo con Córdoba, Sevilla, Mérida o Cartagena recuperaron la actividad mercantil que las había caracterizado en la época romana. En los mercados renacientes volvieron a circular cereales de la Bética, aceite, vino y tejidos procedentes de talleres locales que operaban bajo la protección de las autoridades reales. El impulso económico estaba íntimamente ligado a la reorganización territorial. Leovigildo promovió la repoblación de las zonas fronterizas y de aquellas regiones que habían perdido densidad demográfica a causa de guerras y saqueos. Para ello, estableció colonias de soldados campesinos o colonos, hombres vinculados por juramento al servicio del rey, que cultivaban la tierra y al mismo tiempo defendían los límites del reino. Estas comunidades mixtas, mitad agrícolas y mitad militares, garantizaban la estabilidad de zonas conflictivas como la cuenca del Duero o los valles del Ebro. Su existencia reforzaba la autoridad de la monarquía y aseguraba el abastecimiento alimentario de las guarniciones. En el aspecto social, Leovigildo mostró una visión política unificadora. Comprendía que la consolidación del poder visigodo no sería posible mientras existiera una distinción étnica marcada entre godos e hispano-romanos. Por eso impulsó medidas destinadas a favorecer la integración entre ambos grupos, permitiendo matrimonios mixtos y suprimiendo antiguas prohibiciones que habían mantenido a las élites en una estricta separación. Este paso, más que simbólico, representó la superación de los prejuicios que durante generaciones habían dividido al país entre conquistadores y sometidos. Con ello, el rey aspiraba a construir una nueva identidad colectiva que, con el tiempo, sus sucesores denominarían como pueblo de los hispanos. Este proceso de integración no implicó la desaparición de las jerarquías, pero sí transformó su naturaleza. La aristocracia visigoda compartía espacio con descendientes de antiguos senadores romanos, campesinos libres que cultivaban sus parcelas, soldados de origen diverso, comerciantes de las ciudades y esclavos cuya mano de obra seguía siendo esencial en la producción agrícola. Dentro de este mosaico social coexistían también minorías religiosas, entre ellas comunidades judías dedicadas al comercio y a las artesanías, y cristianos ortodoxos que convivían con los arrianos. Leovigildo, pragmático, mantuvo una política de tolerancia relativa que favoreció la prosperidad y redujo los conflictos internos. El símbolo más brillante de su programa de renovación fue la fundación de Recópolis, cerca de la actual Zorita de los Canes, en el Valle del Tajo. Esta ciudad, erigida hacia el año 578,
Se cree que fue fundada en honor a su hijo Recaredo. Fue una obra extraordinaria que no tuvo paralelo en la Alta Edad Media. No se trataba de un simple campamento fortificado, sino de una urbe planificada desde su origen con intención política y simbólica, manteniendo la mirada que Leovigildo tenía sobre el Imperio Romano de Oriente. La ciudad estaba fuertemente inspirada en la grandeza de Constantinopla. Recópolis contó con calles trazadas según el urbanismo romano, con un cardo central, murallas, palacios y templos. En su centro se alzaba una regia monumental, desde la cual se proyectaba la autoridad del monarca. Los restos arqueológicos hallados en el lugar evidencian una intensa actividad artesanal y comercial. Monedas visigodas acuñadas en su ceca, fragmentos de cerámica importada del Mediterráneo oriental y estructuras hidráulicas demuestran que Recópolis fue un centro dinámico, vinculado a circuitos de comercio mediterráneo que aún sobrevivían a través de Bizancio y del norte de África. Su fundación no tuvo un fin meramente pragmático. Representaba, ante todo, una declaración de poder, la prueba tangible de que el reino visigodo de Toledo aspiraba a la misma dignidad e imagen imperial que el mismísimo Imperio Romano de Oriente. La creación de Recópolis también cumplía una función ideológica. En ella, Leovigildo quiso expresar la continuidad de Roma en suelo hispano, mostrando que el legado romano no había desaparecido, sino que renacía bajo su dirección. Desde esta perspectiva, la ciudad fue tanto un emblema político como un modelo económico. Su red de talleres, mercados y almacenes contribuyó al suministro de armas, textiles y productos de lujo para la corte. Bajo su gobierno, el reino visigodo alcanzó una estabilidad económica y social que se podría considerar como anormal, en el buen sentido, en aquellos siglos. La integración de pueblos, la restauración del comercio y la creación de nuevas ciudades no fueron simples gestos administrativos, sino los cimientos de una idea más ambiciosa, la de una Hispania unificada, autosuficiente y orgullosa de su herencia. En cada obra pública, en cada ley que promovía la mezcla de sangres y costumbres, se reflejaba la convicción profunda de Leovigildo de que el orden y la prosperidad eran tan poderosos como el hierro de sus espadas. Últimos años. Los últimos años de Leovigildo fueron el cierre de una vida dedicada, por entero, a la construcción de un reino fuerte, unido y soberano. Tras décadas de campañas, reformas y desafíos internos, el monarca alcanzó su objetivo: someter a casi toda la península ibérica bajo su autoridad. La anexión sueva marcó el punto culminante de su reinado. Por primera vez en siglos, la península volvía a sentirse un conjunto político coherente. Solo los territorios del norte montañoso, las regiones de los cántabros y los vascones, y unas cuantas plazas bizantinas en el sur, escapaban a su control efectivo. En todo lo demás, desde los campos de la Bética hasta las llanuras del Duero, el nombre de Leovigildo representaba la ley, el orden y la autoridad de un Estado renacido de las ruinas de Roma. La administración, la moneda, el ejército y la red urbana respondían a un poder central con sede en Toledo, que se había convertido en el corazón político de Hispania.
Leovigildo no fue solo el conquistador de reinos, sino también el restaurador de la civilización. Su visión del gobierno mezclaba el legado romano con la tradición germánica. Adoptó la majestad imperial como modelo de soberanía, vistiendo túnicas púrpuras al estilo bizantino, empleando diademas y exigiendo la prosternación de los súbditos en la corte, símbolos heredados también del ceremonial bizantino. Bajo su dirección, la monarquía visigoda dejó de ser una confederación de nobles guerreros para convertirse en una institución estable, inspirada en los principios de la realeza hereditaria y la administración estatal. Así, Leovigildo transformó el poder personal en un poder político duradero. En los últimos años de su vida, el rey también concedió atención a la consolidación jurídica de su obra. Continuó y amplió la codificación de las antiguas leyes visigodas, elaborando lo que sería conocido como el Código de Leovigildo, o revisión del Breviarium Alaricianum. Estas reformas legales buscaban armonizar las normas góticas con las romanas, permitiendo la convivencia de ambos pueblos bajo un mismo marco jurídico. Así, las leyes fueron otro mecanismo más para tratar de lograr la unidad de su pueblo. Pero el peso de los años y la tragedia familiar pasaron factura. Tras la rebelión y muerte de Hermenegildo, Leovigildo pareció volverse más reflexivo. Aunque siguió fiel a su fe arriana, fue consciente de que la fractura religiosa seguía amenazando la estabilidad que tanto le había costado lograr. En sus últimos meses de gobierno, demostró una mayor tolerancia hacia los obispos católicos y trató de rodear a su hijo menor, Recaredo, de consejeros moderados, con la esperanza de un futuro más pacífico. Comprendió, quizás, que la unidad política debía completarse con la espiritual. Leovigildo murió en el año 586 en Toledo, capital de su poder y símbolo del renacimiento hispano. Su muerte no fue el ocaso del reino, sino el comienzo de su madurez histórica. Dejó tras de sí un estado centralizado, una red de ciudades restauradas y un aparato administrativo capaz de sostener el legado de su nombre. Su obra había dado forma a una nueva Hispania, fuerte, respetada y heredera consciente del mundo romano. Por primera vez desde la caída del imperio en Occidente, la península se reconocía bajo un único soberano. El trono pasó entonces a su hijo Recaredo, que heredó tanto sus conquistas como sus desafíos. El joven monarca supo culminar la obra paterna, guiado por una nueva meta: unificar también la fe. En el año 589, en el Tercer Concilio de Toledo, Recaredo proclamó su conversión al catolicismo, y con ella la de todo el reino, sellando definitivamente la unión de los pueblos godos e hispanoromanos bajo una misma creencia. Ese acto histórico dio continuidad a la semilla sembrada por Leovigildo, quien había preparado el terreno mediante la espada, la ley y la política. Así, la figura de Leovigildo quedó grabada en la memoria como la del rey que soñó y construyó la unidad de Hispania. Fue el forjador de una identidad común que trascendió su tiempo, la del pueblo hispano, heredero de Roma y precursor de los reinos medievales que poblarían la península siglos después. Su legado, prolongado por Recaredo y exaltado por los cronistas posteriores,
marcó el inicio de una tradición monárquica que vería en él al primer gran rey hispano, a la vez conquistador, legislador y símbolo de la unidad perdida pero recobrada. Legado: el rey de los hispanos. Leovigildo fue más que un rey. Fue un conquistador, un legislador y un reformador, un monarca que comprendió que la fuerza de un reino no residía solo en la guerra, sino que también residía en la idea que lo sostenía y en la identidad de la gente que lo formaba. En torno a Toledo reunió no solo ejércitos y tesoros, sino también una visión, la de un pueblo unificado, heredero de Roma, y destinado a construir su propia historia en la tierra de Hispania. Su reinado fue la primera tentativa consciente de fundar una comunidad política estable, con instituciones propias, leyes adaptadas al tiempo y una identidad común que trascendiera los orígenes tribales. Bajo su gobierno, la península recobró unidad y propósito, restauró ciudades y creó otras nuevas, reorganizó la administración, extendió las fronteras y dio forma a un Estado que combinaba la herencia romana con la energía gótica. Sus reformas jurídicas y su obra política hicieron de su reinado la base sobre la que se asentaría la monarquía visigoda. Pero, más allá de las leyes y de las victorias, Leovigildo supo crear una idea de pertenencia, una Hispania que tras siglos de descomposición volvía a tener un centro y una voluntad común. Tras su muerte en el año 586, los cronistas y eruditos de generaciones posteriores comprendieron su dimensión fundadora. Isidoro de Sevilla, en su historia Gotorum, lo describió como un rey ejemplar por su gloria militar, su prudencia y su gobierno justo. Lo identificó como uno de los grandes artífices del Renacimiento hispano, y en su célebre fórmula, Rex Hispaniae, los autores visigodos reconocieron a Leovigildo y a su linaje como los monarcas que gobernaban, no ya sobre un reino, sino sobre un pueblo unido concebido, el de los hispanos. Así, fueron testigos del primer rey de los hispanos, título simbólico que más tarde sería retomado por la monarquía medieval como expresión de legitimidad y continuidad histórica. La idea de Leovigildo sobrevivió a su tiempo. Su hijo, Recaredo, completó la obra paterna con la conversión del reino al catolicismo, uniendo bajo una misma fe lo que ya estaba unido por la ley y la espada. Aquella síntesis entre poder político y unidad espiritual hizo posible el nacimiento de una identidad hispánica duradera. En los siglos venideros, su nombre sería evocado como el del fundador de una monarquía que aspiraba a representar a toda la península y a todos sus pueblos. Hoy, al recordarlo, no solo evocamos sus triunfos o sus tempestades, sino el sueño que dio forma a la Hispania visigoda, una patria plural, pero unida por una misma historia. Su vida enseña que la unidad no nace de la quietud, sino del conflicto, que los imperios se edifican con decisión y visión, y que la historia, como entonces, no la escribe el destino, sino quienes se atreven a forjarlo. Espero que te haya gustado el video y que hayas disfrutado de la historia de Leovigildo. Si te ha gustado, agradecería que le dieras a me gusta, que compartieras el vídeo y que te suscribieras al canal. Muchas gracias por ver.